Si usaste internet durante los 2000 y solías ver contenido sobre Dragon Ball, especialmente creaciones hechas por fans, es imposible que no te hayas cruzado con este dibujo. Fue posiblemente uno de los fanarts más compartidos de esa época, que tú y otras personas quizás hayan conocido con diferentes nombres. Sin embargo, lo que se ignora ampliamente es que hasta la actualidad nadie sabe quién creó esta imagen, y más enigmático todavía es que nadie sabe realmente a qué personaje representa, cuál es su nombre o si tiene alguna historia detrás, y quienes han tratado de dar con su origen solo se han encontrado con un profundo pozo con información que pasó décadas oculta. Hoy día el término Dragon Ball AF no tiene tanto peso, pero sigue siendo extremadamente famoso. Dragon Ball AF hace referencia a todo el contenido derivado de Dragon Ball hecho por fans, dígase historias, personajes, transformaciones, entre muchas otras cosas, creadas con el fin de expandir el universo de Akira Toriyama en forma de continuaciones o spin-offs de su obra, pero que no son más que simples fanfics. Hoy día Dragon Ball AF es una subcultura dentro del fandom de Dragon Ball. Sin embargo, durante los 2000 no era una simple subcultura. Por aquel entonces, Dragon Ball AF llegó a ser un fenómeno muchísimo mayor a simples fanarts. Y es que muchos fanáticos nuevos de esta franquicia les parecerá una locura el saber que hubo una brecha de 16 años en los que no hubo ni una sola obra oficial nueva de Dragon Ball en circulación. Es por eso que surgió Dragon Ball AF, como una forma de llenar la necesidad de nuevas historias. La simpleza de decir que miles de personas creían o querían creer que Dragon Ball AF era una obra oficial demuestra que no era una simple corriente del fanart. Historias no oficiales de Dragon Ball han existido en internet desde finales de los 90. Por ejemplo, el famoso fanart de Goku en Super Saiyajin 5 fue creado en 1999 por el artista español Tablos. Y dato de color, el del dibujo ni siquiera es Goku, pero esa es otra discusión. Pero de todo el material creado, del cual podría hablar durante horas, decidiré enfocarme en un simple fanart. Este dibujo, que presenta un personaje similar a Goku pero de pelo blanco, cuernos verdes en su cabeza, nudillos y mandíbula, ropa de combate del mismo color y ojos rojos. Era imposible ser fan de Dragon Ball por los 2000 y no toparte con esta imagen. Sin embargo, a día de hoy se desconoce todo su trasfondo, lo cual parecerá imposible para la gran mayoría, pues siempre se compartía con algún nombre. El problema es que ninguno de sus supuestos nombres puede ser confirmado. Es en este punto que muchos dirán que el personaje de este fanart es Saiko, quien posiblemente sea el personaje original de Dragon Ball AF más famoso de todos. De hecho, si buscamos su nombre en Google, veremos que efectivamente tiene su mismo diseño, e incluso este fanart es uno de los primeros resultados. Si investigamos un poco más sobre este Saiko, encontraremos un sinfín de fuentes que aseguran con total seguridad que fue creado en 2006 por un artista llamado Toyotaro. Esa es la información presente en todas las fuentes. A primera vista parece que no existe un misterio. Según internet, el personaje de este fanart es Saiko, un personaje creado por Toyotaro en 2006. Pero ¿qué tal si les digo que toda esta información es una completa mentira? Voy a decirlo de una vez. A diferencia de lo que dicen el 99% de las páginas de internet, Saiko no fue creado por Toyotaro ni hizo su primera aparición en 2006. Pero no nos adelantemos. Toyotaro es actualmente el principal dibujante y escritor de Dragon Ball Super, tras la muerte de Akira Toriyama en 2024. Su historia es más que conocida e incluso ha inspirado a muchos, pues antes de trabajar en Dragon Ball, sus únicos trabajos destacables eran fanarts de esta misma franquicia, que subía a su propia página web. Y uno de los trabajos que hizo en su momento fue un manga titulado simplemente
Dragon Ball AF. Publicado por primera vez a finales del 2006, esta obra nos presenta una historia situada después de los acontecimientos de Dragon Ball GT, con un nuevo antagonista, Saiko, el hijo no reconocido de Goku, quien lo tuvo con una diosa llamada Lira, lo que convierte a Saiko en un Saiyajin mitad dios. Esta es sin dudas una de las obras de Dragon Ball AF más famosas, hasta el punto de que muchos creen que fue este manga el que inició el fenómeno. Obviamente esto no es verdad, pero ciertamente ayudó a que se expandiera. Pero otro dato que se suele dar como verdadero es que se trata de una obra 100% original de Toyotaro. Esto tampoco es verdad. Tal como el propio Toyotaro admitió en una sesión de preguntas y respuestas, la historia presentada en su obra no fue creada por él, sino que se trata de una mezcla de historias que ya venían rondando internet desde hace años. Así es, a diferencia de lo que se puede leer en muchos sitios, realmente Toyotaro no escribió la historia de Saiko, solo la dibujó basándose en una historia que ya existía. Pero entonces, ¿quién creó a Saiko? Para eso hay que viajar bastante, al 2001, y espero que presten atención, porque vamos a meternos en una madriguera de conejo que estuvo abandonada por más de 20 años. En 2001, un usuario holandés llamado Kevin publicó un blog dedicado a historias de Dragon Ball AF, con fanfics de su autoría. Y tal como ya se imaginarán, la primera historia que Kevin creó fue titulada La Saga de Saiko. Kevin fue la primera persona conocida de todo internet en usar el nombre Saiko para un personaje de Dragon Ball AF. Originalmente este nombre se escribía como Shikor, siendo esta la forma en la que lo conocerán muchos que están viendo este video. Actualmente el nombre Shikor y Saiko son intercambiables para este personaje, pero créanme, son el mismo nombre por más que se escriban diferente. Los detalles se los diré después. Sin embargo, por más que Kevin haya creado a Saiko, su versión del personaje no es la misma que conocemos, es muy diferente. En esta versión, Saiko es hijo de una prima segunda de Vegeta, que se refugió en la Tierra. Al igual que Trunks o Gohan, Saiko es mitad Saiyajin, mitad humano. Antes de cumplir los 10 años, descubrió la existencia de la habitación del tiempo, y se encerró allí 4 años para entrenar. Una vez terminado su entrenamiento, se fue de la Tierra, tan solo para volver tiempo después. De esta versión primeriza, algo que podemos resaltar es que Saiko, además de no ser una deidad y estar emparentado no con Goku sino con Vegeta, irónico, es el hecho de que tiene 2 hermanos, el primero llamado Boronx y la segunda llamada Heisei, entre otros aliados y personajes que no trascendieron en versiones posteriores del personaje. En este caso, lo único igual entre este Saiko y la versión del manga de Toyotaro es el nombre, nada más. Pero vamos por partes. Para llegar al Saiko que conocemos hoy, debemos viajar solo un poco al futuro, a mediados de ese mismo año, 2001. Un usuario que hasta la actualidad no se conoce su nombre, creó su propio fanfic basándose en la historia de Kevin. Esta es una historia que quizás algunos fanáticos más viejos de Dragon Ball escucharon alguna vez. Hablo de Shizer. Ya de por sí el nombre es una obvia copia, con una letra cambiada. Tradicionalmente se considera que el autor de esta historia fue un usuario llamado Goku0614, pero descubrimientos recientes parecen apuntar que en realidad él no sería el autor, por lo que el origen de esta historia es un misterio. Aunque la versión de Kevin quedó enterrada durante décadas, ya que nunca nadie la tradujo a otro idioma hasta hace poco, Shizer sí llegó a rondar en otras páginas a inicios de los 2000. Como anécdota personal, recuerdo haberla visto traducida al español hace más de 15 años, pero no recuerdo dónde. Este fanfic nos presenta a Shizer, el hijo no reconocido de Goku, quien lo concebió de forma no consensuada con una diosa llamada Lila, quien lo engañó para conseguir su objetivo. ¿No les suena familiar la historia? Así es el mismo concepto del manga de Toyotaro, solo que la historia de Shizer fue escrita 5 años antes. Vale la pena aclarar que Shizer, a diferencia del primer Saiko, no tuvo una historia muy elaborada, más bien solo tuvo una descripción de quién era.
De esta versión podemos destacar que Shizer no se presenta como un villano, sino como un Saiyajin mitad dios que viaja a la Tierra para conocer a su padre y pedirle que lo entrene. Como vimos, la historia de Shizer cuenta con el concepto principal de Saiko, pero aún así no es la misma historia. Esa se la debemos al último usuario que presentaremos de esta trama. Me refiero al infame Broly Malnoir. Broly Malnoir fue un usuario muy importante para el fenómeno de AF a mediados de los 2000, para bien o para mal. Se podría decir que era más cercano a un troll que a un usuario realmente interesado en el fenómeno, pero al mismo tiempo creó muchos conceptos que a día de hoy se consideran, entre muchas comillas, canon en Dragon Ball AF. Una de sus invenciones fue la historia que Toyotaro usó en gran parte para crear su manga. En 2004, Broly Malnoir creó su propio fanfic de Dragon Ball AF, que contó con varios capítulos. Esta historia es una nueva versión del relato de Shizer, y presenta a un personaje muy similar a él, solo que ya no se llama Shizer, sino Saiko. La razón por la que Broly Malnoir decidió nombrar Saiko a Shizer es un misterio. Creo que simplemente pensó que eran el mismo personaje. Como pueden imaginar, el personaje de Saiko cuenta con la historia de Shizer, es decir, es un Saiyajin mitad dios, hijo de una tal Lila, y quien después de los acontecimientos de Dragon Ball GT viaja junto a su madre a la Tierra, enfrentándose a los guerreros Z en el proceso. Esta es innegablemente la historia que inspiró a Toyotaro, pues presenta muchos conceptos reusados por él, desde la presencia de Saiko como villano, hasta fusiones y la aparición de Broly. Esta historia, increíblemente, y digo increíblemente porque Broly Malnoir claramente no se la tomó muy en serio, logró gran fama, llegando a romper la barrera del lenguaje en varios idiomas, incluyendo japonés. Un año más tarde, en 2005, la página japonesa para fans Dragon Ball Mania tradujo la historia de Broly Malnoir a su idioma, volviéndose muy famosa en Japón. Aquí hay que aclarar algo, y es el tema del nombre. Como dije, el nombre original de Saiko no era ese, sino Shikor, pero que conceptualmente son el mismo nombre. La razón por la que existen estas dos formas de llamar al personaje es porque el encargado de traducir el fanfic de Broly Malnoir al japonés, en vez de traducir el nombre, prefirió transliterarlo. Es decir, lo escribió de la forma en la que los japoneses lo pronunciarían. De ese modo, Shikor pasó a ser Saiko y su madre Lila, Lira. A partir de ese punto no hubo vuelta atrás. Finalmente, en 2006, Toyotaro creó su manga de Dragon Ball AF utilizando como columna principal el fanfic de Broly Malnoir. Aunque hay que aclarar que no es una copia como tal, pues Toyotaro también coloca sus propias ideas mientras utiliza muchas otras sacadas de otras fuentes. Pero sí, el fanfic de Broly Malnoir es por mucho su mayor inspiración. Por lo tanto, el manga de Dragon Ball AF de Toyotaro no es más que una reescritura de una reescritura de una reescritura de un personaje que fue creado en 2001 por un usuario holandés. Vaya que es interesante el hasta dónde puede llegar un personaje que creas y abandonas como si nada. Aún así, más del 90% de las fuentes de internet aseguran que Toyotaro es el creador de Saiko, y nunca mencionan a Broly Malnoir ni a Kevin, solo a él. Esto ocurrió simplemente porque nadie se tomó la molestia de investigar en su momento. Por supuesto, no se puede culpar a Toyotaro de robarse a Saiko, pues él mismo admitió en su página que la historia no era 100% idea suya. Además, esto de tomar personajes y cambiarles el nombre y origen era algo muy común por esa época. Vean solo el caso de Tablos, quien, como dije, no es Goku Super Saiyajin 5, y sin embargo actualmente es la única forma aceptada de dibujar dicha transformación, ya que durante décadas otros usuarios compartieron ese dibujo diciendo que era el Super Saiyajin 5. A quienes sí se les puede reclamar son justamente a esas páginas que esparcieron el relato de que Toyotaro creó a Saiko, ya que no hicieron su trabajo de investigación bien. Y por supuesto, esto no acaba aquí, pues tal como se imaginan, Toyotaro no solo no creó a Saiko en concepto, tampoco lo hizo en diseño. Así es,
el diseño de Saiko también fue robado de otro lado. Pero si Toyotaro no creó el diseño de Saiko, ¿de dónde salió? Bueno, en la página Dragon Ball Mania, quienes en 2005 tradujeron el fanfic de Broly Manual en japonés, si entrabas a la sección de la historia en cuestión, te salía el siguiente dibujo. Volvemos a este fanart. Y es que este simple dibujo es uno de los mayores misterios de la comunidad AF, pero que tristemente no ha sido muy hablado. Es un hecho de que Toyotaro basó su diseño de Saiko en este fanart, ya que no solo se encontraba en la página de Dragon Ball Mania, sino que además ya era compartida tanto en Japón como en el internet occidental desde hace años. El registro más antiguo conocido hasta el momento data de 2004, en una galería dedicada a resubir dibujos que la gente se encontraba en internet, por lo que no es la subida original. Cuando vemos el dibujo bien, de inmediato salta a la vista esa clara marca de agua situada en la esquina izquierda. Cualquiera pensaría que es una pista, pero no es así. Esa marca pertenece a la persona que resubió el dibujo a esa página. Así es, este tipo solía marcar dibujos que no le pertenecían por alguna razón. Así que esto no es de ayuda. Este dibujo es por lo menos del 2004, 2 años antes de que Toyotaro creara su manga. Entonces, si este personaje no es Saiko, ¿de quién se trata? Ese es el misterio. Nadie sabe. Es por esto que desde hace aproximadamente 2 años, el usuario Rairus Run, junto a un grupo de Discord llamado Grupo de Búsqueda de Dragon Ball AF, han hecho lo imposible para dar con el origen del fanart. Fueron ellos quienes investigaron a fondo y hallaron el origen conceptual de Saiko que conté en la primera mitad de este video, pero aún no han encontrado el origen de su diseño. Rairus Run subió un par de videos a su canal contando todas las actualizaciones de su búsqueda, los cuales recomiendo ver si quieren más información al respecto. Podemos rescatar un par de pistas de este fanart, entre ellas que no es un dibujo original como tal, sino un edit. Así es, un edit de este póster oficial de Goku de la saga de Majin Buu, dibujado por Tadayoshi Yamamuro en los 90s. Como vemos, el autor de este fanart usó de base el dibujo de Goku en Super Saiyajin 3 y lo editó de forma simple pero efectiva, incluso colocándole el brazo que faltaba volteando el derecho. Sobre su posible identidad, basándose únicamente en su diseño, han surgido un par de teorías. Muchos usuarios muy veteranos de Dragon Ball AF que vivieron durante los 2000 recordarán que antes de ser asociada a Saiko, este dibujo ya era compartido bajo el nombre de Super Saiyajin 9, siendo mencionada así en blogs y videos de internet. Igualmente, si buscas Super Saiyajin 9 en Google, de entre todos los diseños fanmade, tarde o temprano te sale este fanart. Quizás esa sea una respuesta, pero no hay forma de confirmarla. Otra teoría, que en mi opinión es más interesante, dice que este fanart representa una fusión entre Goku y Shenlong. Solo hay que prestar atención al detalle de los cuernos. 2 en la cabeza, 2 en la mandíbula y en los nudillos. ¿No les recuerda a otro personaje? Así es, Omega Shenlong también cuenta con cuernos en los mismos lugares. Es de esos detalles que no notas en un principio, pero una vez te das cuenta se hace imposible de ignorar. Eso, sumado a los ojos rojos y la ropa verde, que son colores de Shenlong, hacen que esta teoría sea muy fuerte en mi opinión. Pero claro, solo es una teoría, existen muchas otras, pero creo que no tienen tanto sustento como las 2 que ya mencioné. Es entonces que muchos se preguntarán que si con tantas teorías hubo un verdadero avance en la búsqueda del origen de este dibujo. Y la respuesta es que sí. Y es que se logró hallar una versión mucho más rara. Así es, una versión alterna de esta imagen que se cree sería la original. Hablo de esta. A primera vista es el mismo dibujo, pero cuenta con la gran diferencia de que sus ojos ya no son enteramente rojos. Además, la marca de agua de quien la resubió ya no se encuentra. En su lugar, vemos una nueva marca de agua. Claramente pone Sainaet GFX. Aunque el registro más antiguo de esta versión del fanart es mucho más tardío,
Hay razones para creer que es el fanart original y que el más famoso fue editado por alguien, quizás por la persona que lo subió en 2004 y le puso su propia marca. La razón por la que se sospecha esto son sus ojos. Reiros Rune, quien investigó el fanart a fondo, asegura haber hallado un error de edición en la versión más famosa del fanart, y es que sus ojos parecen haber sido editados de forma muy apresurada. Y tal parece, hay algunos píxeles pintados de rojo que en la versión más rara se encuentran limpios. Obviamente esto apunta a que la segunda versión sería la original. En ese caso, ¿qué hay de la nueva marca de agua presente en esta? Lamentablemente no se ha logrado hallar nada con esto. Nadie sabe quién es Cynaed GFX. Si es el creador original de este fanart, no lo sabemos. Al menos que algún día se encuentre su fuente original y finalmente se resuelva el misterio del verdadero trasfondo de esta imagen, que de manera errónea ha sido relacionada con Psycho. Entre los pocos datos que tenemos es que el fanart sería de entre el 2000 al 2004, que es el año de su resubida más antigua. A diferencia de lo que dicen todas las fuentes modernas, este personaje no es Psycho. Se desconoce totalmente quién es realmente, pero hay algunas teorías fuertes. No se conoce a su creador, pero se sospecha que se apodaba Cynaed GFX. Existe una segunda versión de esta imagen mucho más rara. Origen desconocido. Psycho es sin dudas el personaje original de Dragon Ball AF más famoso, pero cuyo origen verdadero es un tema bastante largo, lleno de muchos nombres, datos ocultos y callejones sin salida. Lo más frustrante es el hecho de que toda esta información no se encuentra registrada en ningún sitio. Si no fuese porque un grupo de personas se interesó en el origen del fanart que se creía que lo mostraba, nada de lo que conté se hubiese descubierto. Mientras la historia falsa de su origen sigue siendo la versión oficial según internet, esperemos que algún día la verdad sea mucho más apreciada, y que el verdadero origen de su diseño, así como la verdad de quién es este personaje realmente, salgan a la luz.